Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión vamos a definir las relaciones de Maxwell para encontrar expresiones que contengan variaciones que sean de utilidad y también vamos a aplicar a una de estas relaciones de Maxwell para definir el potencial químico de un gas ideal. Bien. Recordemos, en las clases pasadas ya definimos varias maneras de expresar el potencial químico. Una de ellas es partir de la ecuación fundamental, esta que se obtiene, recuerden, combinando la primera y segunda ley de la termodinámica, así se obtiene esta ecuación. Y después definimos a la función energía interna como algo que depende de la entropía, como aquí vemos, del volumen, como se aprecia aquí, pero ahora queremos explorar la función que tiene un cambio de composición en esta energía interna. Y eso lo denotamos incluyendo en la función al número de componentes y el número de moles que hay involucrados en un sistema que nos interese. Bien, esta de arriba es la ecuación fundamental que surge de combinar, reitero, primera y segunda ley. Y después, acá abajo, escribimos lo que se llama como la diferencial total o diferencial exacta de esta función energía interna. Esta función engloba todos los cambios posibles y las relaciones que hay entre cada una de las variables involucradas. Por comparación, entre la diferencial exacta y la ecuación fundamental, definimos a esta parcial de la energía interna con respecto a la entropía como la temperatura, ya que acompaña al término de S en ambos casos. Y después definimos en la siguiente parcial el cambio de la energía interna con el volumen, lo definimos como la menos presión y acompaña al dB. Y por último, definíamos a esta parcial el cambio de energía interna con respecto al número de moles de un componente como el potencial químico. Y en un sentido más físico, para darle cierto concepto a esta letra griega mu, podemos considerar al potencial químico como una fuerza directora, una fuerza motriz, que define la dirección hacia donde se difunde un componente entre fases del sistema y también determina si se lleva a cabo una reacción química. También definimos al potencial químico, pero haciendo el mismo procedimiento, pero con la energía de Gibbs. Y llegamos a esta parcial de la energía de Gibbs con respecto al número de moles del componente I como el potencial químico. Bien. Gracias a la definición del potencial químico pudimos escribir todos los potenciales termodinámicos en la siguiente estructura de ecuación fundamental y también vemos que hay ciertos potenciales en la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz que proveen cambios que podemos ya sea medir o controlar: temperatura, presión, volumen, y también podemos controlar la composición del sistema. Aquí vemos cómo llegamos a la definición del equilibrio térmico, el equilibrio mecánico en fases planas y el equilibrio químico en una mezcla de varios componentes que están en un sistema de dos fases, alfa y beta.
Bien. Aquí tenemos nuestros potenciales termodinámicos de mayor interés. La energía de Helmholtz y la energía de Gibbs, escritos como ecuación fundamental y escritos como diferencial exacta. Y vean, por similitud podemos definir a la entropía en el caso de la energía de Helmholtz como esta parcial, a la presión como esta parcial que acompaña al diferencial de volumen, y en Gibbs la entropía como este cambio con respecto a la temperatura y al volumen como este cambio con respecto a la presión. Así que podemos emplear estos cambios, energía de Gibbs con respecto a temperatura o energía de Gibbs con respecto a la presión, para tratar de conocer más al sistema. Y el potencial químico está escrito aquí como el cambio de la energía de Gibbs con respecto al número de moles. Ahora bien, vamos a aprovechar estas parciales para escribir relaciones un poco más útiles que contengan variables que podamos controlar. Así vamos, este es un procedimiento que se les propone. Hay distintas maneras de encontrar las relaciones de Maxwell y usualmente se recurre a reglas mnemotécnicas, reglas que podemos recordar fácilmente, reglas que sean amistosas con nuestra manera de pensar. Y no se recurre tanto a la formalidad matemática de demostrar estas relaciones que vamos a escribir en un momento. ¿Okay? Así que esto que les propongo, este procedimiento, también lo pueden consultar en el libro del Dr. Milton, pero si buscan en internet van a encontrar más maneras de encontrar estas relaciones de Maxwell para los distintos potenciales termodinámicos. Así que vamos a empezar. Bien, esta es la primera relación de Maxwell para el potencial termodinámico que llamamos energía de Gibbs. La menos parcial de la entropía con respecto a la presión es igual al cambio de volumen con respecto a la temperatura. Vean que pasamos de una parcial donde necesito monitorear cambios de entropía con respecto a la presión, algo que no es sencillo experimentalmente, y lo igualo a una expresión que me demanda monitorear cambios de volumen con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Esta parcial sí la puedo crear en el laboratorio. ¿Okay? Puedo estar midiendo volúmenes conforme yo aumento la temperatura y mantengo una presión constante. ¿Cómo formé esta relación de Maxwell? Bien, vamos a la herramienta visual. Bien, aquí tenemos la entropía. Vamos a tomar un inicio a este camino. Vamos a seguir un camino que nos va a llevar de la entropía al diferencial que no la está afectando, sino al otro diferencial que es la presión. Y después vamos a tomar la variable que originalmente estaba siendo afectada por este diferencial, que es el volumen, y lo llevo a la diferencial que originalmente no estaba afectando al volumen, pero ahora lo relaciono con ella. ¿Okay? Hice este camino rojo para crear la primera relación de Maxwell. Vean, aquí escribo la menos parcial, que corresponde a menos menos entropía, con respecto a qué? Al diferencial que originalmente no lo está afectando, sino al siguiente, que es la presión en este caso, y lo escribo en la derivada parcial, y eso lo igualo a, llegué aquí, ¿no? Llegué al diferencial de P, entonces veo que junto al diferencial de P está el volumen, así que escribo la parcial del volumen y me voy por este camino rojo al diferencial de temperatura.
que originalmente estaba afectando la entropía, pero ahora lo relaciono con el volumen. Y así escribo este camino rojo como diferencial del volumen con respecto a la temperatura. Ok, esta es la primera relación de Maxwell. Y vean que me permite escribir un cambio de entropía con respecto a presión, pero ahora eso va a ser igual a un cambio de volumen con respecto a temperatura, que eso sí lo puedo medir. De este lado izquierdo es más complicado o no está definido, pero este lado derecho de la relación de Maxwell, si existe, sí lo puedo monitorear. ¿Ok? ¿Alguna duda? Esto es una herramienta visual, una herramienta mnemotécnica. No es la demostración formal de una relación de Maxwell, pero para efectos del curso es una manera de adentrarnos a este concepto. ¿Tienen duda de cómo construimos esta primera relación de Maxwell? No, profe. No. No, profe. No, profesor. Pues Muy todo bien. Bien, las dudas van a surgir en la tarea. Vamos a crear la siguiente relación de Maxwell. Vean que todavía no utilicé nada de el potencial químico, que también forma parte de la ecuación fundamental. Así, para ello vamos a crear la siguiente relación de Maxwell para la energía de Gibbs. Ok, bien, ahora en verde vamos a crear el camino que nos va a llevar de la entropía a la siguiente variable que no estaba todavía relacionada. ¿Ok? Entonces vamos a partir en este camino verde que voy a trazar desde la entropía hacia la diferencial que no estaba originalmente afectándola, que es la temperatura. El siguiente diferencial ya lo usé para la primera relación de Maxwell, así que me sigo por el camino verde hasta la siguiente diferencial, que es el cambio en moles. ¿Okay? Esta primer línea verde, con ella creo la primera parcial de entropía, con respecto al número de moles. Bien, ahora para seguir construyendo la relación de Maxwell, llegué aquí al diferencial de moles y veo que está aquí relacionado el potencial químico, así que lo tomamos y nos regresamos por este camino verde a la variable, al diferencial que estaba afectando originalmente a la entropía, ¿okay? Que es el diferencial de T. En esta segunda parte de este camino verde, escribo la parcial del potencial químico con respecto a la temperatura, a presión y moles constantes. ¿Okay? Con esto creo la segunda relación de Maxwell. ¿Ok? Y por último, ¿qué me falta relacionar? Vean que la temperatura, el diferencial de temperatura ya lo relacioné al volumen. En la primera ya lo relacioné al potencial químico. Ahora el siguiente diferencial que veo que solo tiene una parcial es la de la presión, así que podemos escribir la tercera relación de Maxwell. Así que vamos a cambiar de color. Así que la tercera relación de Maxwell es el volumen. Tomamos el volumen y lo relaciono con, ya lo había relacionado con la temperatura, así que no. Está relacionado con la presión originalmente, así que tampoco. Así que tomo el volumen y lo llevo por este camino morado hacia el diferencial que todavía no lo relaciono, que es el cambio de moles. Y después llegué al cambio de número de moles, está relacionado al potencial químico y lo llevo por un camino
¿Qué camino? Ya lo había relacionado con la temperatura, en el camino verde. Originalmente está con el cambio de moles, así que el único diferencial que queda por recorrer por este camino morado es el diferencial de presión. De esta manera creo la parcial, el cambio de potencial químico con respecto a la presión. Y eso es igual al cambio de volumen con respecto al número de moles. Ok, ahora quiero que ustedes me respondan rápidamente en el chat o aquí si quieren hacer uso de la palabra. En esta tercera relación de Maxwell, ¿qué lado, el del volumen o el del potencial químico, qué lado es más sencillo monitorear los cambios? ¿Qué parcial puedo construir en el laboratorio? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Profesor, ¿podría ser el lado izquierdo? Ok, tenemos un voto El para el lado izquierdo. izquierdo, 2 votos para el lado izquierdo. Y bien, Sí, el izquierdo. ok, claramente, creo que ya lo están viendo todos. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque nos demanda monitorear cambios de volumen con respecto a la composición de nuestro sistema, ¿ok? Es decir, yo puedo crear distintas composiciones en mi sistema, ir variando el contenido de agua en alcohol, por ejemplo, o de bicarbonato con ácido acético. Eso lo puedo controlar en el laboratorio y simplemente estaré midiendo cambios de volumen. Si hago eso en el experimento, me va a permitir conocer el cambio de potencial químico con respecto a la presión. ¿Ok? Y lo único que faltaría de este lado es conocer una expresión para el potencial químico para relacionarlo con la presión. ¿Ok? Yo conozco cómo encontrar volumen, composición y presiones. Lo único que resta es encontrar una expresión para el potencial químico. ¿Ok? Así, esta tercera relación de Maxwell, vean que me permite diseñar un experimento o encontrar una ecuación que describa cambios de volumen con el número de moles y solo falta encontrar una expresión para el potencial químico. Así vamos a aprovechar una de las ecuaciones que ya conocen ustedes, que es la del gas ideal, para tratar de encontrar una expresión que describa este potencial químico. ¿Ok? Bien. Ahora, las relaciones de Maxwell se pueden construir para la energía interna, la entalpía, la energía de Helmholtz. Así que de tarea ustedes para el próximo lunes van a escribir las 3 relaciones de Maxwell para la entalpía, la energía interna y la energía de Helmholtz. Eso lo voy a poner en Edmodo y es para el próximo lunes. Y claro, pueden usar esta herramienta visual para llegar a las 3 ecuaciones para cada potencial termodinámico. ¿Ok? Bien. Ok, Profesor, así. disculpe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué se pueden usar como tal? O sea, ¿por qué se pueden hacer esas asociaciones con la ecuación de energía de Gibbs? Bueno, ahí tendríamos que ahondar un poco en las propiedades matemáticas de los potenciales termodinámicos. Pero bueno, tiene que ver con que los potenciales termodinámicos, como la energía de Gibbs, son diferenciales exactas. Eso quiere decir que se pueden escribir en función de derivadas parciales, como hicimos en la gráfica anterior. Se pueden escribir en función de derivadas parciales de las variables que estamos aquí involucrando. Y además,
ahí viene la parte estrictamente matemática, se puede demostrar que estas derivadas parciales son intercambiables. Es decir, es posible escribir estas relaciones de Maxwell porque los potenciales termodinámicos son diferenciales exactas. ¿Okay? Tiene que ver con las propiedades matemáticas de estas derivadas parciales y del potencial termodinámico. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, les digo, para demostrar esto, tal vez nos llevaría 2 o 3 clases y tendríamos que usar los conceptos del cálculo de varias variables y definir las segundas derivadas parciales, etc. Ok, aquí nos estamos ahorrando eso con esta herramienta visual y les digo, hay más herramientas visuales. No solo esta, hay algunas que forman un triángulo, ponen las derivadas parciales en una especie de arreglo de este estilo, con flechas para que puedas crear todas estas relaciones, ¿ok? Eso es lo que nos estamos ahorrando aquí. Simplemente decimos que sí, es verdad, podemos escribir las derivadas parciales y son intercambiables. Es decir, esto es igual a esto. Lo que nos interesa de estas relaciones parciales es crear unas como esta tercera que podamos crear en el laboratorio y nos dé información sobre potenciales químicos, por ejemplo. Así que vamos a ello. Bien. Ustedes ya conocen la ecuación del gas ideal, la cual dice o combina 3 leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, que relaciona las variables volumen, temperatura y presión, y nos indica cómo se va a comportar un sistema constituido por un gas y cómo va a reaccionar ante cambios de temperatura o ante cambios de composición o cambios en la presión y el volumen. No sé si hayan visto alguna vez este enlace que les pongo aquí abajo de la Universidad de Colorado. Me parece que es el laboratorio de simulaciones de la Universidad de Colorado, el cual nos brinda una manera visual de ver cómo se comporta un gas ideal. Así que, si quieren, vamos a ver cómo es este simulador. Y ustedes también pueden, en su casa, empezar a ver cómo se comporta. Bien, aquí tenemos un sistema cerrado en la caja negra. Tenemos un manómetro que nos brinda la lectura en atmósferas de la presión. Tenemos un termómetro en Kelvin. Tenemos nuestra fuente de frío o de calor en la parte de abajo. Y tenemos un control de concentración visualizado como este pistón. ¿Ok? Así que vamos a ver si ingresando material al sistema, cierto número de partículas, vean que ya tenemos lectura. La presión de este número de partículas es de casi 6 atmósferas y la temperatura está en 300 Kelvin en un volumen constante, ¿ok? Por ahora. En lo que debemos recordar o hacer énfasis si usamos el gas ideal es que las moléculas, para que se cumpla esta ley, esta ecuación, las moléculas básicamente no deben saber que hay otras moléculas. No hay interacciones entre las moléculas del gas. Y eso hace que podamos usar PV igual a nRT. Ecuaciones más completas, como la de Van der Waals o la de Penn-Robinson, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de ecuaciones para los gases reales. En esas ecuaciones sí tomamos en cuenta que se están golpeando. ¿Okay?
esas interacciones, esos golpes, en la ecuación del gas ideal no están contenidos. Lo cual, tal vez cuando tenemos muy pocas moléculas, podemos hacer esa idealización, pero cuando empezamos a aumentar el número de moléculas, ya las interacciones toman un papel más importante y tenemos que recurrir a ecuaciones más completas para describir, ¿no?, estas interacciones que están afectando la presión, al volumen y la temperatura. Bien, vamos a aquí. Lo que estoy haciendo es aumentar el número de moles y si aumento el número de moles, aumenta la presión. Ahora, por ejemplo, si aumentamos la temperatura, y lo aumenté 60 grados, 60 Kelvin o casi 120, las moléculas deben estar moviéndose un poco más. O sea, aumento también más el número de moles. Ahora, si yo sigo aumentando la energía térmica de este sistema, las moléculas empiezan a interactuar cada vez más y vean que si yo tengo una presión cada vez más alta, temperaturas cada vez más altas, las interacciones tienen cada vez más importancia y me alejo cada vez más del gas ideal. Esto ya no es un gas ideal, tal vez la ecuación, si quiero aplicarla aquí, ya no me va a representar la presión y la temperatura. Así que vamos a aumentar más y más la temperatura. Podemos aumentar aún más las moléculas. Ya llevamos 180 atmósferas. Y esto está en un recipiente de volumen constante, pero si yo estreso lo suficiente al sistema, bueno, explota, ¿no? El volumen ya, las interacciones, la temperatura y la presión rebasaron la capacidad que tenía el sistema. Bien, les dejo el enlace para que ustedes exploren este simulador. También pueden ingresar otro tipo de moléculas más pequeñas. Pueden enfriar el sistema. Y pueden estar monitoreando en varias kilopascales y atmósferas la presión. Pueden, en esta manija de este lado izquierdo, pueden ver el efecto de tener un compartimiento más grande, más espacio. Les doy más espacio a las moléculas, así que deberían disminuir las colisiones. O si quiero aumentar las colisiones, disminuyo el volumen del sistema. Bien. En este simulador hay otras exploraciones. Están aquí de este lado de abajo para que ustedes lo exploren y quieran ahí explotar tantas veces quieran este sistema. Bueno, vamos a entonces ver que esto es lo que queremos definir en términos del potencial químico. Estas son las moléculas. Por ejemplo, esto ya es una mezcla de dos componentes, dos gases. Cada uno tiene su propia presión parcial, la presión parcial azul y la presión parcial roja. Cada uno tiene su propio potencial químico, el potencial químico azul y el potencial químico rojo. ¿Okay? Ambos en la fase gas. Así que la ecuación del gas ideal va a ser más exacta si yo aumento mucho el volumen, si bajo la presión mucho. Por ejemplo, puedo bajar la presión haciendo que escapen algunas, bajando la temperatura. ¿Ok? Bien. Aquí ya sería más apropiado usar la ley del gas ideal, ¿no? No hay tantas interacciones. Bueno, entonces, esto Profe, es el sistema. Sí. una pregunta.
como mencionó que, bueno, si aumentaba las moléculas y la temperatura, Ujú. iba a haber más interacción entre las moléculas y también iba a aumentar la presión Sí, y ya no iba, bueno, ya no podemos aplicar la fórmula de el gas ideal, ¿verdad? así es. Ok. La ecuación del gas ideal se recomienda solo para bajas presiones, bajas temperaturas. Ahora, ¿qué es bajo qué es bajo, no? Necesitamos explorar el sistema, ¿no? Por ejemplo, el CO2, la temperatura crítica es 30 grados Celsius. Así que 30 grados Celsius para el gas CO2 ya es muy alto. Podemos decir que entonces la ecuación del gas ideal se recomienda para regiones muy alejadas del punto crítico, por ejemplo. Y también tiene que ser como mayor el volumen, ¿verdad? Sí, el volumen, si es mayor, disminuye la influencia de estas interacciones. Garantiza que no estén interactuando las moléculas, que no estén chocando como aquí. La primera ecuación que hizo esto de considerar, oye, las moléculas tienen volumen, cada una de estas esferitas tiene un volumen definido y aparte están chocando entre sí, fue la ecuación de Van der Waals. Johannes Diderik van der Waals, en su tesis de doctorado, dijo, hay que considerar este volumen, no es un punto, tiene volumen y sí están chocando. Así que eso dice la ecuación de Van der Waals, básicamente. Bien, así que vamos a volver a nuestro estado ideal para encontrar ese potencial químico. Bien, aquí les dejo el enlace para que lo exploren, lo interioricen el conocimiento. Bien, esta es la relación de Maxwell que nos interesó. Cambios de potencial químico con la presión es igual a cambios de volumen con la cantidad de moles de I. ¿Ok? En nuestro ejemplo, por ejemplo, la cantidad Profe, de está presentando. Sí. ¿No se ve? No. No, no se ve. Creo que hay un meme para esto. Ok. Ya deben estar viéndola. Sí, profesor. Bien. Así que cambios de volumen con cambios en composición. Algo que puedo controlar, por ejemplo, en este simulador, moviendo el tamaño del contenedor y manipulando la cantidad de moléculas que están ingresando al sistema. Así puedo crear este lado izquierdo de la parcial. El lado de la parcial o la parcial que no tengo tan claro cómo crear es este. Vamos a usar la ecuación del gas ideal. El producto presión-volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases, R por la temperatura. Vean. Aquí escribí la misma ecuación, pero la escribí como derivada ordinaria, porque estoy diciendo que la temperatura y los moles son constantes. Así que el único cambio que existe es la presión de este lado, así que lo puedo escribir como derivada ordinaria, ¿ok? No están cambiando las otras parciales. Bien, vamos a sustituir la ecuación del gas ideal en esta parcial que todavía tenemos. En este lado derecho vamos a sustituir la ecuación del gas ideal, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
¿Ok? Esa parcial, si despejamos, es igual a RT en P. ¿Ok? Y vamos a sustituir esta parcial, que ya conozco que es RT en P, en esta ecuación diferencial del potencial químico de I en la mezcla con respecto a la presión. ¿Ok? Así lo despejamos. Bien, este procedimiento es muy simple, más bien es una simplificación. Algunos autores no están de acuerdo con ella. Hay otras maneras de llegar a esta misma expresión y la podemos ver el lunes, por ejemplo, otra manera más exacta de llegar a esta ecuación. Digamos que aquí estoy haciendo dos simplificaciones, dos errores, pero al final la solución es correcta. ¿Ok? Pero bueno, es una manera muy simple de verlo. Lo que nos interesa es conocer que la derivada del potencial químico con respecto a I y con respecto a la presión es igual a RT con respecto a la presión, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Usando la ecuación del gas ideal y sustituyendo esa parcial del volumen con respecto al número de moles, llego a este lado derecho, RT con respecto a la presión, y eso es igual a la derivada del potencial químico con respecto a la presión. Profe, ¿podría poner tantito la diapositiva anterior? Tantito, Claro. tantito. Gracias, profe. Muy bien. Llegamos entonces a una temida ecuación diferencial, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos aquí. Esto es una ecuación diferencial, así que tenemos que resolverla y una de las maneras más sencillas de empezar a diseccionar una ecuación diferencial es separando variables, así que vamos a separar. Básicamente despejamos, pasamos este diferencial de P al otro lado de la ecuación, hacia acá. Y nos queda que el diferencial del potencial químico es RT, diferencial de presión con presión. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial. Bien, por propiedades de los logaritmos y de las derivadas, si ustedes quieren comprobar, esta relación la podemos escribir como la derivada del logaritmo natural de la presión. ¿Ok? Este diferencial de P en P, es decir, la diferencial de la variable con respecto a la variable, por propiedades de los logaritmos y de las derivadas, ustedes pueden demostrar que lo podemos escribir como la derivada del logaritmo natural de la presión. Bien. Lo que sigue es integrar para encontrar la expresión del potencial químico en función de la presión. La integración debemos definir ahora entre qué límites, ¿no? Si no, nos quedaría indeterminado. Así que vamos a definir un potencial químico de referencia. Wow. Ok. Es decir, defino un potencial químico de referencia, este mu0 de I, y vamos a hacer la integración desde ese potencial químico de referencia hasta el valor que quiero conocer, que es el potencial químico. Así es, gato. Después, en el otro lado, nuestra presión, también voy a corregir esto. Se encimaron las dos ecuaciones. Pop. Bien.
Bien, aquí llegamos a la integración. Necesito los dos límites de las variables. Defino el primero para el potencial químico como un potencial químico de referencia hasta un potencial químico, que es el que quiero conocer. Y después una presión de referencia hasta la presión que quiero conocer. Bien, el potencial químico de referencia puede ser el potencial químico del compuesto puro, el potencial químico de la fase sólida para ese compuesto, el potencial químico para ese compuesto en el punto de ebullición, en el punto de fusión, es decir, ese punto de referencia cambia con respecto a la aplicación que ustedes tengan, ¿ok? Lo mismo con la presión de referencia. La presión de referencia puede ser una atmósfera, puede ser la presión de vapor, puede ser la presión al nivel del mar, o debajo del nivel del mar, o etcétera, ¿no? Depende del problema específico. Bien, si resolvemos esta integral, es la diferencia entre el potencial químico del compuesto I en la mezcla menos el potencial químico del compuesto I en la mezcla en el estado de referencia, que les digo puede variar dependiendo de la aplicación a la que se enfrenta. Muchas veces no tienen que conocerlo o simplemente nos interesa nada más la diferencia, no nos interesa conocer el valor individual, nos interesa la diferencia, ¿ok? Y esto es igual a RT, logaritmo natural de la presión con respecto a la presión de referencia. De nuevo, esta presión de referencia puede ser 1, una atmósfera, la presión de vapor, la presión en el punto de ebullición, etc. Bien, lo que sigue, y con eso vamos a concluir la sesión de hoy, es que finalmente despejamos el potencial químico de I para la mezcla, es igual a un potencial químico de referencia, más RT, logaritmo natural de P en presión de referencia. Y si esa presión de referencia es 1, quedaría nada más el logaritmo de la presión. ¿Ok? Muchas veces lo que nos interesa nada más es conocer RT logaritmo natural de P sin necesidad de especificar el estado de referencia o el valor de ese potencial químico. Ok, muchos textos, siempre lo menciono, muchos textos de físico-química inician con esta ecuación, no nos explican mucho de dónde viene, pero bueno, de ahí viene, de las relaciones de Maxwell, y una de ellas nos exige conocer el cambio de volumen con el número de moles, y ahí en esa parcial insertamos la ecuación del gas ideal, y después despejamos, derivamos, integramos, y llegamos a esta expresión. Es decir, este potencial químico solo se cumple si estamos lidiando con un gas ideal. Si es un gas real, en esa relación de Maxwell tendríamos que ingresar la expresión de otra ecuación del gas real, como la de Van der Waals, etc. ¿Ok? Este potencial químico, reitero, solo se cumple para un gas ideal. ¿Ok? Sí, Ok. Muy bien. Esto nos lleva a que ya estamos terminando la parte de criterios de estabilidad y de espontaneidad. En la próxima sesión vamos a empezar a revisar la condición de equilibrio material, es decir, la igualdad de potenciales químicos, pero ahora vamos a definir el equilibrio químico, ¿ok? Vamos a considerar
las reacciones químicas, algunas hipotéticas, algunos casos concretos, y vamos a usar el potencial químico para definir el equilibrio químico. ¿Ok? Para ello vamos a usar los coeficientes estequiométricos de las reacciones y vamos a llegar a una ecuación que engloba la información de la reacción química y la información del potencial químico. Por ahora, la información del potencial químico es la del gas ideal. ¿Ok? Este RT logaritmo natural de P lo podemos empezar a usar en reacciones químicas que involucren gases. ¿Ok? Sí, profesor. Bien, así que recuerden, su tarea es encontrar las relaciones de Maxwell para la energía interna, la entalpía y la energía de Helmholtz.